Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón, con lo más relevante de este 15 de agosto de 2025. Arrancamos con la información. La histórica cumbre entre Trump y Putin en Alaska inicia hoy en medio de protestas y temores por la soberanía ucraniana. Los líderes discuten un posible alto al fuego en Ucrania, con territorio en juego, mientras Europa critica la exclusión de Zelensky. En una cumbre que ha sido calificada como histórica, este viernes 15 de agosto de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska con el fin de entablar conversaciones encaminadas a alcanzar la paz en la guerra con Ucrania. Al respecto, el presidente Trump dijo que no negociaría un acuerdo de paz en nombre de Ucrania, sino que su objetivo era lograr que Putin se sentara a la mesa de negociaciones, además de que tampoco prometió garantías de seguridad para Ucrania como parte del acuerdo para poner fin a la guerra, lo que ha despertado especulaciones. Ante todo esto, Ucrania se mantiene al margen, mientras su presidente Volodymyr Zelensky, quien fue excluido de la cumbre, aseguró que Ucrania cuenta con Estados Unidos, por lo que si la cumbre resulta un éxito, se espera que se acuerde organizar una reunión trilateral donde Zelensky esté presente, idea a la que el líder ucraniano expresó su apoyo. Si bien anteriormente el presidente ya ha expresado su frustración por el hecho de que la voz de Ucrania no se oiga en Alaska, se ha dejado claro que no cederá territorio ucraniano. Sin embargo, encuestas recientes entre los ucranianos señalan que cada vez más ciudadanos se resignan y aceptan la idea de tener que sacrificar territorio a cambio de paz. Pese a no ser una idea que agrade a sus habitantes, la realidad dicta que más de 13.000 civiles han muerto en el país, mientras que 3.5 millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar sus casas, perdiendo sus hogares y sus vidas. Así, Ucrania y el mundo se mantienen expectantes sobre si la cumbre entre Trump y Putin en Alaska dará lugar a una alteración forzosa y fundamental del mapa de Ucrania. De ser así, regiones ocupadas como la península de Crimea, la región oriental del Donbass, concretamente las regiones conocidas como Donetsk y Lugansk, además de las provincias de Zaporilla y Jersón, donde las tropas rusas mantienen el control de una gran extensión. Y es que se sabe que a Rusia le encantaría ampliar su control sobre la totalidad de Lugansk y Donetsk. Incluso algunos informes sugieren que Putin está exigiendo a Ucrania que le entregue el territorio restante que controla en ambas regiones para firmar la paz. Sin embargo, esta posibilidad se ve lejana, o al menos difícil de aceptar por Ucrania, pues significaría que Kiev renunciaría a lugares por los que decenas de miles de soldados ucranianos han muerto tratando de proteger, aunado a que Zelensky dijo el martes que Ucrania no podía abandonar el Donbass, ya que Moscú utilizaría la región como trampolín para atacar al resto del país, por lo que para Kiev tal concesión sería un trago amargo, mientras que para Moscú, cuyas pérdidas han sido aún más catastróficas, representaría una victoria. Vamos ahora con el reporte de nuestra compañera Natalia Cabrera y nos informe los detalles del encuentro entre Trump y Putin. Adelante, compañera. Así avanza el encuentro, esta cita histórica entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia, Vladimir Putin, siguen reunidos como parte de este momento histórico en Alaska. La reunión tiene lugar en un formato de 3-3, es decir, además de los mandatarios se encuentra también el canciller ruso Sergei Lavrov y quien es su par, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, y también está el ayudante del presidente ruso Yuri Ushakov, así como el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff. El canciller ruso de hecho también respondió a una pregunta a la prensa y dijo que lo que él estaba esperando y lo que Rusia estaba esperando, la delegación de Rusia estaba esperando de esta reunión, es que Estados Unidos levante algunas de las sanciones económicas que tiene impuestas tras este encuentro y por las cuales se han congelado alrededor de 300.000 millones de dólares a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. También Trump dijo que por primera vez públicamente le dijo a la prensa que estaba abierto a la posibilidad de dar garantías de seguridad a Ucrania, que esto era una de las solicitudes tanto de Ucrania como de la Unión Europea.
y dijo que algo tenía que salir de este encuentro, y todo esto pues recordemos justamente mientras él está bajo presión por cumplir esta promesa que hizo muchas veces durante la campaña de que iba a terminar con esta guerra en 24 horas y que ni siquiera necesitaba estar en la oficina oval para hacerlo, y como hemos visto pues este objetivo ha permanecido esquivo hasta el momento. Lo que hay que decir también es que si estas conversaciones prosperan, se continuaría con estas reuniones en formato 5 a 5, es decir, 5 funcionarios estadounidenses y 5 funcionarios rusos, entre los que en las próximas oportunidades también estarían el ministro de Defensa y de Finanzas de Rusia y por supuesto sus pares de Estados Unidos. Esta también es la primera vez que Putin visita Occidente desde que inició la guerra en Ucrania en 2022. En parte recordemos también a la orden de captura que tiene en su contra por parte de la Corte Penal Internacional por la deportación forzada de niños ucranianos, pero pues ni Estados Unidos ni Rusia reconocen la jurisdicción de esta corte, por lo cual puede hacerlo con tranquilidad, en lo que ya representa un triunfo para él, esta cálida bienvenida en la alfombra roja, que contrasta con la recepción que tuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca en marzo. Pasando a las declaraciones de Trump, el presidente presume que México y Canadá hacen lo que decimos, refiriéndose a las tarifas impuestas y la presión en temas fronterizos y comerciales. El presidente Donald Trump aseguró este jueves 14 de agosto que México y Canadá hacen lo que les dicta Estados Unidos y afirmó que previo a su gobierno, las fronteras con ambos países eran horribles. Durante la conferencia de prensa realizada en la oficina oval, el mandatario habló sobre colocar a Washington D.C. bajo el control de autoridades de seguridad, pues afirmó que existía una violencia rampante. Al respecto, dio declaraciones sobre el estado que guarda la frontera con México y las acciones emprendidas durante su administración. Antes teníamos a millones cruzando, criminales, líderes de pandillas, traficantes, gente que venía de prisiones inundando nuestro país, dijo el mandatario. Acusó a su antecesor de alegar que no podía hacer nada porque necesitaba una legislación, a lo que respondió que bastó que él solicitara el cierre en la frontera, el despliegue de elementos y el inicio de deportaciones masivas para disminuir el número de personas migrantes en los Estados Unidos. Fue entonces cuando espetó: ahora en la frontera tenemos 0 gente cruzando a lo largo de los últimos 3 meses. Ahora el mundo entero realmente respeta a este país de nuevo. No lo respetaban. México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga. And Mexico does what we tell them to do, and Canada does what we tell them to do. En salud, Canadá lidera los casos de sarampión en el continente este año, debido a bajas tasas de vacunación. Canadá registra el mayor número de casos de sarampión en el continente, con 4.548 casos confirmados hasta el 8 de agosto, un aumento de 33 veces frente a los 311 de 2024, alertó la Organización Panamericana de la Salud. El organismo destaca que la baja cobertura de vacunación, con solo un 79% para las 2 dosis requeridas frente al 95% recomendado, es la principal causa. Los brotes afectan principalmente a Alberta, Columbia Británica, Manitoba y Ontario, con una muerte reportada de un recién nacido en Canadá. De igual forma, la Organización Panamericana de la Salud señaló que, aunque los casos iniciales se concentraron en comunidades menonitas, ahora se extienden a otros grupos, con un 71% de infectados sin vacunar. Países como México se reportan 3.911 casos y 14 muertes. Estados Unidos suma 1.356 casos en 41 jurisdicciones. La Organización Panamericana de la Salud urge a Canadá intensificar la inmunización rutinaria y campañas en zonas de alto riesgo. El portavoz Sebastián Oliel aclaró que las cifras pueden actualizarse, ya que son dinámicas. Y en política interna, Pierre Poilievre enfrenta a 214 candidatos en la elección parcial de Battle River Crowfoot en Alberta, buscando regresar a la Cámara de los Comunes tras su derrota en Ottawa. La larga lista de candidatos es una protesta contra el sistema electoral. El líder conservador Pierre Poilievre busca regresar al Parlamento en una elección parcial en Battle River Crowfoot, Alberta, este 18 de agosto, enfrentándose a un récord de 214 candidatos. Así lo reportaron desde el terreno, destacando que Poilievre, quien perdió su escaño en Carleton, Ontario, en abril, necesita ganar para retomar su rol como líder de la oposición en la Cámara de los Comunes. Por su parte, el exdiputado conservador Damien Kurek renunció en junio tras ganar con un 82% en abril, abriendo la puerta a Poilievre en este bastión conservador. De igual forma, la independiente Bonnie Critchley, una veterana militar, emerge como la principal rival.
mientras que el comité del boleto más largo, con 201 candidatos, protesta contra el sistema electoral de mayoría simple. Poilievre defendió su candidatura en un foro en Drumheller, afirmando que, como nativo de Alberta, luchará por temas locales como bajar impuestos y proteger derechos de los cazadores, pero fue criticado por no residir en la región. Por otro lado, las encuestas proyectan una victoria contundente de Poilievre con un 73%, aunque también enfrentará un voto de confianza de su partido en enero del próximo año, para definir su liderazgo en el Partido Conservador. En el oeste, un incendio forestal en la isla de Vancouver crece rápidamente y amenaza Port Alberni. El fuego ha llevado a un estado de emergencia local, con lluvias esperadas para ayudar en la contención. Un incendio forestal en la isla de Vancouver, conocido como el incendio del monte Underwood, creció un 60% en una noche, alcanzando más de 34 kilómetros cuadrados y amenazando la ciudad de Port Alberni, informó el Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica. Las autoridades ordenaron la evacuación de decenas de propiedades, mientras casi 200 hogares permanecen en alerta, listos para evacuar si el fuego avanza. Algunos residentes describieron la situación como estresante. Otros, como Glenn y Cheryl Hansen, trasladaron pertenencias, comida y un bote a la casa de su hija, a 20 kilómetros, ante la incertidumbre de cuánto empacar. De igual forma, las condiciones secas y ventosas alimentaron el crecimiento explosivo del incendio, combatido por 87 bomberos, 11 helicópteros y 12 equipos pesados, con la causa aún bajo investigación. El oficial Scott Richardson señaló que el combustible pesado y el terreno dificultan el control y aunque se espera lluvia ligera hoy viernes, solo ofrecerá un respiro temporal. Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia está activo y las autoridades piden a los residentes mantenerse vigilantes, sin planes inmediatos de ampliar las evacuaciones. A continuación, China lleva a Canadá ante la Organización Mundial del Comercio por aranceles impuestos, escalando el conflicto comercial. Beijing acusa a Ottawa de medidas discriminatorias a productos chinos. El 15 de agosto, China presentó oficialmente una queja ante la Organización Mundial del Comercio contra Canadá por las restricciones a las importaciones de acero chino. Según el Ministerio de Comercio de Beijing, estas medidas canadienses son discriminatorias y violan las normas de la OMC, socavando los intereses chinos. La disputa surge después de que Canadá impusiera en julio un arancel adicional del 25% al acero con aleaciones chinas. El primer ministro Mark Carney justificó esta medida para proteger la industria local ante los aranceles estadounidenses del 50%. China argumenta que estas acciones perturban la estabilidad de las cadenas globales de suministro del acero. Esta acción se enmarca en tensiones crecientes, con China respondiendo previamente con aranceles a la canola canadiense. Además, Beijing abrió investigaciones antidumping sobre el almidón de guisantes canadiense, escalando las represalias comerciales. El Ministerio de Comercio chino calificó las medidas canadienses como unilaterales y proteccionistas. Por su parte, Canadá expresó decepción por las represalias chinas, destacando su rol como principal productor mundial de canola. Esta disputa en la OMC podría sentar un precedente importante para las relaciones comerciales internacionales. Estaremos siguiendo de cerca cómo se desarrolla esta historia y sus implicaciones para la economía global. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo a Carlos Mendoza de Vancouver, de la provincia de Columbia Británica, y a la comunidad venezolana por su apoyo incondicional. Soy Paula Pinzón, nos escuchamos pronto. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.